Buenos días, queridos amigos. Estamos nuevamente con todos vosotros. Hoy es día 11 de mayo de 2025, domingo, el día de nuestro Señor, el día que debería ser el día de fiesta para todos y de rezo y de estar en comunión con Dios. Y bueno, pues nada, volvemos con un nuevo vídeo y esperamos que os pueda servir de ayuda. De hecho, el objetivo de este canal y no solamente es divulgar diferente conocimiento, sino que especialmente esta sección es pues para dar a conocer la existencia de Dios y sobre todo para despertar el interés por la fe y el conocimiento por la fe. Y bueno, respecto a esto, pues antes de iniciar esta grabación hemos tenido una conversación muy interesante. Lástima que no se haya grabado, por lo menos que no teníamos el equipo preparado, que nuestro equipo tampoco es demasiado, ¿no? Son unos micros, como veis, de estos inalámbricos y un móvil grabando, tipo selfie. Así que, bueno, para nuestro fin el equipo es más que suficiente. Y como comentaba, pues bueno, hemos tenido una conversación muy interesante, la verdad. Hablábamos sobre la inspiración que, que todos recibimos del cielo, de Dios, de Jesús, o de la Virgen, o de algún santo, ¿no? O del propio Espíritu Santo. O del propio Espíritu Santo, correcto. De hecho, para poneros un poquito en contexto de dónde viene esta conversación que hemos tenido anteriormente, y era porque hemos estado viendo pues, otros divulgadores de contenido de la fe cristiana, que hablan de la existencia de Dios, de la Biblia, de las Santas Escrituras. Y de hecho hemos llegado a la misma conclusión, y es que la mayoría de divulgadores de estos temas se basan en todas las lecturas y todos los estudios que han hecho durante un tiempo determinado o durante toda su vida, ¿no? A lo largo de su vida. Y, y bueno, no hablan tanto desde la inspiración, ¿verdad? No hablan nada. No hablan nada más que lo que ellos leen y lo que ellos ven. Pero como no ven nada, pues no creen en nada. Bueno, se basan, digamos que todo lo que divulgan o todo lo que ellos saben o tienen conocimiento sobre la fe o sobre Dios en este caso, se basan en todo lo que han leído, pero no... Sí, a veces, y no la mayoría. A veces son estas personas que se dedican a hacer unos vídeos y bueno, van divulgando algo que les parece que puede hacer despertar la fe. Pero ¿cómo sabes que el que da la fe o el que va a despertar la fe es verídico? Bueno, de hecho yo creo que lo que es la labor de divulgación creo que es buena, pero digamos por el objetivo, ¿no? Que es también dar a conocer sobre la existencia de Dios, del Espíritu Santo, de Cristo. Pero claro, nunca se trata desde el lado de la inspiración, de lo que realmente es la fe que tiene que despertar en nuestro interior, que realmente es lo interesante, ¿no? Claro, claro, claro. Es lo interesante y lo bueno. Vale. De hecho, antes comentábamos un poquito la experiencia personal que tú llevas durante toda la vida experimentando, pero yo desde hace muy poquito tiempo, porque igual que muchas personas hoy en día no creen en Dios o simplemente son ateos, ¿no? No pasan del tema, podríamos decir, ¿no? Sí, 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 me Pues hace bueno, cuenta. todos tenemos nuestros altos y nuestros bajos en la fe. Ya no hablo de los ateos porque ya pasan del tema, ¿no? Pero sí las personas que creemos que existe Dios, pues muchas veces dejamos de creer simplemente porque el demonio nos tienta, ¿no? Y, y bueno, estamos a otras cosas, renegamos, ¿no? Sí, Incluso. Pero en el momento que tú entras en la fe y tú empiezas a experimentar, ¿no? Porque tú vives cosas o vienen a tu mente cosas que en un estado normal no te vendrían. claro. Entonces experimentas esas ciertas cuestiones que son inspiración realmente, Sí, sí, ¿no? son inspiración. Es totalmente inspirado. No tiene ninguna semblanza porque no está con nadie aquí.
y tú lo que tienes es lo que estás recibiendo directamente de arriba. Ujú. O sea, esa inspiración es divina, digamos, viene Es siempre divina, del cielo. sí, divina, Del sí. cielo. Y esto que comentábamos antes de otros divulgadores, que no se basan tanto en esa inspiración, ¿verdad? No se basan tanto en esa conexión, digamos, con el cielo, que es lo que realmente nosotros queremos transmitir, ¿no? Creo que es lo más importante de la fe. Es Sí, decir, que cualquier persona pueda llegar a ser inspirada por el cielo, sí. ¿verdad? Muy bien. De hecho, habíamos preparado para este vídeo, de hecho no demasiado, porque una de las cosas que nosotros pensamos es que un poquito la improvisación, hablar desde un punto de vista pues más natural, más normal, ¿no? Es lo que lleva a esa naturalidad, Claro, digamos, que es lo que también queremos transmitir, ¿no? claro. Una naturalidad, algo que no es forzado, que no está demasiado estudiado. Y de hecho, habíamos preparado pues los 10 mandamientos y los mandamientos de la Iglesia Católica, que son diferentes, explicaremos un poquito, pero habíamos preparado un poquito simplemente el listado para, sobre la marcha, ir exponiéndolos y analizándolos un poquito, porque puede dar para mucho o para muy poco, depende de lo que cada uno quiera interpretar o inspirarse, como decíamos, Claro, en cada uno de ellos. sí, Bueno, sí, sí. entonces, si te parece, los vamos leyendo Lo y vamos leyendo. analizando. Vale, lo primero es hacerte una pregunta que creo que es el inicio no solamente de los 10 mandamientos, sino de lo que después fueron las Sagradas Escrituras, que son las tablas de la ley. ¿Vale? ¿Qué nos puedes decir sobre esas tablas de la ley? Bueno, esas tablas de la ley es un hecho real de que el Señor plasma ahí lo que quiere darle al hombre a conocer, ¿vale? Ujú. Entonces, él lo pone bien ordenado y se lo da a entender a una persona que es prácticamente un profano de todo eso, y es Moisés. Moisés. Moisés, pero él viendo que Moisés era tan poco hablador y tan poco tal, pues entonces le pide que le dé a su hermano. ¿Qué le transmitió a su hermano? Él le transmitió de que él era ¿Mejor orador? muy mejor orador que el propio Moisés, era él. Entonces le dijo, bueno, coge a tu hermano, que tu hermano te puede solventar todas estas palabras y todas estas cosas, puesto que él está más metido en eso de saberlo bien todo. Entonces, esta es la razón de ser en el Espíritu Santo. Y claro, el Señor le da al hermano de Moisés. Moisés lo que tenía que darle al faraón, ¿no? Al faraón. Y entonces, pues claro, él ya entra más conforme al entrar a que otro lleve el peso de la cosa que él le da, De la oratoria. la oratoria, De la sí. oratoria. Entonces, las tablas de la ley que le dio el Señor a Moisés, ¿realmente qué eran? ¿Qué ponía esas tablas de la ley? Pues esas tablas de la ley es lo que pone hoy la Iglesia, lo que pone hoy la Iglesia, es lo que hace. Son los mandamientos, Son los podemos decir, ¿no? mandamientos y son, desde ahí puedes sacar todo lo que puedes sacar de la Iglesia. Todo lo que pone es lo que es. Vale. Es decir, esos 10 mandamientos que nosotros habíamos preparado hoy para comentar un poquito, es lo que realmente el Señor le dio a Moisés en esas tablas y que de ahí Bueno, surge. de ahí le dio más, porque hay más cosas que las tablas, que los 10 mandamientos. Ujú. Hay más cosas, verdaderamente, pero luego eso se irá dando a poquito a poco al pueblo, ¿no? Entonces el pueblo, pues, unos lo tomaban bien y otros lo tomaban a mal.
Ujú. Y bueno, eso llevó a que Satanás estaba allí y también le hizo divagar a la gente. Y por eso la embriagó de la manera que la embriagó. Entonces el pueblo no aceptaba que Moisés le estuviera 40 días y 40 noches encerrado con él, dándole el tema, todo ese tema que le tenía que dar de la iglesia. Ujú. Por eso cuando él llegó, les tiró las tablas viendo lo que hacían. Adoraban al becerro de oro que habían construido Claro, mientras él estaba esos días fuera, ¿verdad? claro, claro, Ujú. Muy claro, claro. bien. Bueno, pues ya sabemos que esos 10 mandamientos, perdón, esas tablas de la ley que el Señor le dio a Moisés para que el pueblo tuviese una norma con la que regirse, su pueblo de Israel, que fue el que sacó de Egipto para llevarlo a la tierra prometida. Será otro tema que abordaremos en otra cuestión, ese. Pero digamos que de esas primeras leyes que le dio al pueblo, de ahí no solamente salen los 10 mandamientos que todos los cristianos debemos profesar, sino que también salen los mandamientos de la Iglesia Católica y muchísimas otras doctrinas Sí, que después se ha ido desarrollando por inspiración, hay que sí, decirlo, que de eso trataba un poquito el inicio que hemos hecho en el vídeo hoy, de la inspiración que realmente tenemos que sentir los cristianos, ¿verdad? sí, sí. Muy bien. Pues bueno, damos paso a los 10 mandamientos y los vamos a leer primero, los 10, y luego entraremos uno por uno a comentarlos un poquito. No demasiado quizá, porque el vídeo se puede alargar, pero bueno. Venga, los 10 mandamientos. Los 10 mandamientos que todo cristiano deberíamos no solamente conocer, sino profesar con el Y ejemplo, llevarlo además, adelante, llevarlo adelante. y llevarlos a cabo. El primero sería amar a Dios sobre todas las cosas. El segundo, no tomarás el nombre de Dios en vano. Tercero, santificarás las fiestas. Cuarto, honrarás a tu padre y a tu madre. Quinto, no matarás. Sexto, no cometerás actos impuros. Séptimo, no robarás. Octavo, no darás falso testimonio ni mentirás. El noveno, no consentirás pensamientos ni deseos impuros. Y el décimo, no codiciarás los bienes ajenos. Así a voz de pronto, ¿qué podríamos decir de estos 10 mandamientos? Bueno, si comenzamos por el primero, lo primero que tienes que hacer es amar a Dios sobre todas las cosas. Amarás a Dios sobre todas las cosas. En todo momento y a toda hora. Siempre, siempre. Entonces, ya lo dice, amarás a Dios sobre todas las cosas. Ujú. Eso es importante, porque si eso no es importante, entonces no sé lo que se basa el cristiano para ser cristiano. Ujú. Lo que quiere decir es lo siguiente. eh, Ese mandamiento, amarás a Dios sobre todas las cosas, es el principio y el final. Es decir, no hay nada más importante que podamos hacer en la tierra que amar a Dios. Nada más importante. Debe ser nuestra prioridad. Es nuestra prioridad. Vale. Bueno, de hecho, en los tiempos que vivimos hoy en día, en los que vivimos pues con ese vorágine del trabajo, del estrés, de no llegar a las cosas, queremos hacer 1000 cosas después de nuestro trabajo, casi no dedicamos tiempo a la familia, que es algo muy importante. Quizá lo más importante después de Dios es la familia, pero eso no nos da tiempo de amar a Dios, de dedicarle No, tiempo a no Dios. nos da tiempo porque nosotros no conocemos, vamos, yo sí lo conozco, pero la mayoría de gente no conocen. Ustedes no conocen lo que es amar a Dios. Y amar a Dios es enamorarse de Dios. Y todo lo que veas es Dios el presente, De la grandeza de Dios, ¿no? de la grandeza de Dios. Y de su creación, ¿no? Todo. Eso es lo primordial y lo importante. Ujú. Es decir, debemos anteponer a Dios ante cualquier cosa terrenal. Totalmente. Ujú. Bueno, de hecho, si analizamos, para no alargarnos demasiado, pero si analizamos un poquito lo que es el sentido de la vida, que esto también nos daría para otro vídeo,
que tocaremos en lo sucesivo, pero si analizamos digamos, el sentido de la vida, muy resumido, nacemos, crecemos, nos desarrollamos y morimos. Y durante ese proceso hemos trabajado como locos, como burros, en fin, hemos llevado una vida que al final no nos ha servido para demasiado, porque si realmente mueres y te vas, Pues no te ha servido para nada. el sentido de la vida es banal, podríamos decir, si realmente no le damos ese sentido de creer en Dios y de ganarnos ese pedacito de cielo durante nuestro paso en la tierra, ¿no? Claro, eso es importantísimo. ¿Por qué? Porque es lo que le da valor al sentido de estar en la tierra. Si no, ¿qué sentido tiene? No tendría ningún sentido. Por eso el primer mandamiento es amarás a Dios sobre todas las cosas. Claro. Ese es realmente el sentido de la vida, ¿verdad? Ese es el sentido y es mucho más largo todo eso. Eso es mucho más largo. Tendríamos que entrar en el estado donde él estuvo. Que estuvo como una no sé cómo decirlo, pero es como una, a ver, es que es difícil de decirlo, es como una traza en el espacio, invertida allí y parada, estaba parada. Y él, una vez que se dio cuenta de que aquello estaba parado, pues entonces se hizo mover y empezó a mover a mover todo, a mover la tierra, a mover todo. Hizo los astros, hizo el cielo, hizo todo. Vale, bueno, esto es un tema que nosotros hemos tocado en alguna ocasión, a nivel particular, lógicamente, en casa. Y creo que esto será interesante para un próximo vídeo. Mira, esto lo vamos a hacer en el próximo vídeo, ¿vale? Vamos a hablar sobre este tema, sobre el Padre Eterno, sobre Dios, qué es exactamente o quién y cómo arrancó todo, ¿vale? Venga, queda pendiente para el próximo vídeo. Vamos con el segundo de los mandamientos. El primero nos habla de Dios, que es amarás a Dios sobre todas las cosas, y el segundo también nos habla de Dios, porque dice, no tomarás el nombre de Dios en vano. Claro. ¿Qué quiere decir no tomarás el nombre de Dios en vano? Quiere decir que si tú el nombre de Dios lo tienes solamente para decir, bueno, mira, Dios está ahí, pues ya está. Dios está ahí, ya no hay nada más. No, eso no es. Tienes que analizar todo lo que ha hecho y todo lo que ha dejado por hacer. Es decir, digamos que es como no quitarle la importancia que realmente tiene Dios, ¿no? Cuando Claro. se habla de Dios o cuando se le menciona, digamos. Claro, evidentemente, porque si no, no tiene ningún sentido. Él le dio sentido a las cosas. Entonces hizo una cosa, le dio sentido, hizo otra, le dio otro, hizo otro, le dio otro, hizo otro, le dio otro. Y son los 10. Es decir, estrictamente, digamos que Dios, como creador de todo, de cielos y tierra, es lo más importante que podemos tener en nuestras vidas. Por eso el primer mandamiento dice que amarás a Dios sobre todas las cosas. Claro. Entonces, claro, no podemos tomar su nombre en vano, porque Él no solamente nos ha creado, sino que nos ha dado vida a nosotros y a todo lo que se conoce. A todo. Por lo tanto, sería como no desmerecerlo, ¿verdad? Exactamente. Es decir, llevarlo siempre delante de todo. Siempre delante. Ese es el motivo que te dice, vale, amarás a Dios sobre todas las cosas. Vale, y no tomarás el nombre de Dios en vano. Claro. También realmente muchas veces en la calle hablando con las personas, ¿no? O incluso en el trabajo, todos o la mayoría de nosotros hemos estado en algunos trabajos, yo que sé, en la obra, por ejemplo, en algún taller de cerrajería, y es bastante común, incluso hablando con alguien en la calle, es bastante común que todo el mundo se cague en ciertas cosas
Bueno, Y una de ellas es Dios, lamentablemente, y a mí me chirrían mucho los oídos cuando lo oigo, porque realmente esa persona no solamente está tomando el nombre de Dios en vano, que lo está haciendo, claro, sino que si supiese lo que está haciendo o lo que está diciendo, posiblemente no lo haría, no lo haría, no lo haría. porque es muy grave, Es realmente. muy grave. Y no lo haría. Entonces, por eso él te dice, no tomarás el nombre de Dios en vano. ¿Qué quiere decir? Pues quiere decir que a Dios, sobre todo, lo tienes que amar. Tienes que amarlo. Y una vez que lo amas, pues ya esas cosas ya no las dices. Ujú. Eso no lo dices. Hay que darle la importancia que se merece. Claro, Como mínimo, aunque tú no creas en él, respetar. respetarlo. Y es una falta de respeto, por ejemplo, ese tipo Sí, de improperios. sí, sí. Eso es total, eso es total. Entonces eso es importantísimo, saber que Dios existe y que Dios es el que ha hecho todo. Todo lo que hay, Él lo ha hecho Él. A ver quién lo ha hecho. Ujú. ¿Quién lo ha hecho? Le llame como le llame, Dios. Esto es para el próximo vídeo. ¿Vale? Venga, el tercero. El tercero de los mandamientos sería, santificarás las fiestas ¿Qué quiere decir? Que hay unas fiestas que son importantes de guardar. de guardar. Las fiestas que son importantes de guardar, pues son las que Dios manda, que son el sábado y el domingo para Él. Ujú. Y al margen de esto también podríamos decir que estas santificarás las fiestas es, por ejemplo, hoy vemos en España que hay días que se celebran fiestas de santos Sí, y que hoy en día ya no se celebran. Es decir, son días laborales y en cambio hay días o hay otros días festivos como, yo que sé, en Cataluña aquí, el día de la Diada o el día de la Constitución, mmm, que no tienen la importancia que se merecen, ¿verdad? en absoluto, nada. Eso no tiene nada, eso no tiene ningún sentido. No tiene ningún sentido porque es una forma de hacer un Dios creado a, a imagen y semejanza. De hecho, por ejemplo, este mandamiento, el tercero, santificarás las fiestas, de hecho, no podemos santificar la Constitución, por lo tanto, hacer un día un día de fiesta por la Constitución sería pagano, ¿verdad? Sí, Es algo pagano. sí, es pagano totalmente. Vale. Entonces, pues bueno, ya estamos viendo que debemos volver a tener esos días de fiesta, que realmente no es que sea una fiesta de trabajo, de simplemente no voy a trabajar, sino que es una fiesta de santificar a ese santo o a Jesús o a San José, por ejemplo, en ese día. En Es ese día, sí, ese día. de acuerdo. Pues bueno, vamos a por el siguiente, el cuarto de los mandamientos. Honrarás a tu padre y a tu madre. Honrarás a tu padre y a tu madre quiere decir que siempre, siempre lo tendrás en mente. Vale, habrá sido lo que haya sido contigo. Habrá dejado de ser buena gente, buena de esto, y te habrá llevado, bueno, yo que sé, al desprecio. Pero es tu padre y tu madre. Y tú tienes que respetarlo siempre. Ujú. Siempre tienes que respetarlo. ¿Qué ocurre? Que en estos casos hay que saber muy bien tratar estos temas porque la teología es muy compleja y hay que saber muy bien los padres como son, porque los padres muchas veces abusan de los hijos sin saber que abusan. Ujú. Entonces eso es un calvario para el hijo y no para el padre, porque el padre vive en un mundo diferente y cree que él es el poderoso y Ujú. el que manda y dirige. Bueno, yo de hecho, si me permites un comentario, es una apreciación mía, es algo que yo pienso. Y realmente si te paras un poquito a analizarlo, mm, creo que no estoy tan desencaminado, pero el nacimiento de cualquiera de nosotros, es decir, yo nací un día de mayo del año del 78, de 1978, y para mí simplemente fue, lo digo entrecomillado, ¿vale?
pero simplemente fue un accidente geográfico e histórico. ¿Por qué? Porque yo podía haber nacido en cualquier otra parte del mundo, en cualquier otro momento de la historia. Entonces, me lo tomo de esa manera. Pero realmente, si lo analizas un poquito, en nuestra fe cristiana, ¿vale? El Señor quiso que yo en ese momento, igual que yo, cualquiera de los que nos están oyendo, o tú en este caso también, el Señor quiso que naciésemos en ese lugar, en ese momento de la historia y en ese seno familiar, ¿no? Hablando de Claro, de este tercero. este cuarto mandamiento, que es honrarás a tu padre y a tu Bueno, madre, sí, es el cuarto, sí. ¿vale? Entonces nos dio un seno familiar y ahí nacimos, Sí. ¿vale? Hoy en día la familia ha cambiado mucho, primero porque por ley el concepto de familia ya se ha modificado, se ha querido alterar con todo este tema, que esto daría para hablar largo y tendido sobre todo este tema de las leyes de género y la aceptación de las familias monoparentales Bueno, eso es lo o que se quiere hacer homosexuales, ahora. ¿no? Eso es lo que se quiere hacer ahora. Eso es desvirtuar a Dios. Eso es quitarle todo el sentido a Dios y darle lo que le das a la gente. Entonces eso no tiene ningún sentido. No tiene ningún sentido que haya una pareja diga que es homosexual y que es tal. Oye, si tú eres hombre para bien y para mal. Punto. Se ha acabado. Ya está. Tú eres mujer y eres mujer para bien y para mal. Se ha acabado. Correcto. Bueno, de hecho, este tipo de leyes terrenales lo que están haciendo es desvirtuar Totalmente lo que es la esencia de práctica Dios, de Dios. el concepto de familia de Dios, Claro. que es que todo cristiano debe tener un padre y una madre. Y una madre. Ya no solamente de sentimiento, sino biológicamente, porque Sí. es que biológicamente sería imposible que nadie naciese sin un padre o sin una madre. Sí. De hecho, aunque hoy en día haya todo el tema de las inseminaciones artificiales y todo esto, igualmente necesitas, por decirlo de alguna manera entendible, el germen del hombre y el germen de la mujer para poder germinar y dar esa criatura. Por lo tanto, esto también nos daría para hablar largo y tendido, que seguro que en uno de los vídeos lo tocaremos. Bueno, pues honrarás a tu padre y a tu madre. Sí que es cierto que comentabas que muchas veces muchas personas nacen y han nacido, ¿no? No solamente ahora, sino a lo largo de la historia, que ha habido momentos de la humanidad en los que la sociedad ha estado Mal. Y lo han dado a los hijos para que se críen. Porque... Pero ya no solamente mal en sentido económico, sino que, por ejemplo, Sodoma y Gomorra, ¿no? Eran sociedades totalmente pervertidas. Sí. Y que a lo largo de la historia muchas personas han nacido en senos de familias desestructuradas, ¿no? O que han maltratado a sus hijos. Sí. Entonces no es algo de ahora, que se viva ahora, ¿no? Sino que ha sido de toda la vida. Pero eso no quita de que tú no honres a tu padre y a tu madre. Sí, honrar a tu padre y a tu madre quiere decir, es un sentido que, por muy malos que sean, son los que te han dado la vida. Y eso es imposible que te la pueda dar nadie más. Entonces, no faltarles, digamos, ese respeto, ¿no? Claro, ese respeto que debe ser siempre estar ahí. Tú haces lo que quieras, vale, pero tú eres mi padre y tú eres mi madre, y ya está. Y ya está, y tú lo respetas y punto. Y mantener al menos ese mínimo respeto. Ese mínimo. Muy bien. Pues bueno, pasamos al quinto, y este es muy, muy claro, muy directo y muy contundente. No matarás. Bueno, no matarás ahora. Ahora lo dice. No matarás ahora. ¿Vale? A ver, explícanos eso. Pero antes sí mataba. Antes sí mataba, a ver. Antes sí mataban. ¿Por qué? Porque el Señor llegaba un momento que ya no podía más. Y entonces el Señor pues daba muchas oportunidades hasta que llegaba el momento que los tiraba al infierno. Abría la tierra y los tiraba al infierno. Y se acabó. Ya está, no hay más historia. Bueno, a lo largo de la historia, todas las personas que profesan la fe y han leído un poquito, pues siempre durante las luchas, conquistas que habían, ¿no? Que esto, la historia nos dice que ha sucedido,
siempre el Señor o la Virgen han ayudado a que no se conquistaran, por ejemplo, partes de España, ¿no? Y ha hecho eso, incluso ha abierto la tierra y el enemigo ha caído dentro. Y es cierto. Pero bueno, yo entiendo que este mandamiento de no matarás se refiere a nosotros, que no le arrebataremos la vida a nuestro semejante, Claro, ¿no? no mataremos al semejante que es como tú. Es como tú, aunque no haga las cosas como tú. Ujú. Muy bien. En este mandamiento de no matarás, hablando sobre el tema de otras religiones paganas, por ejemplo, porque debemos decir que la única y verdadera religión, que ya lo dijimos en el vídeo anterior, es la cristiana y católica, ¿vale? Ya fuera de estas escisiones que siempre ha habido en la Iglesia, del protestantismo, el luteranismo, en fin, etcétera, bueno, la verdadera Iglesia cristiana y católica, que ahora tenemos un nuevo papa que ha salido hace nada, el día 8 creo que fue elegido, ¿verdad? Entonces, hay otras religiones como por ejemplo el Islam, los musulmanes, que están matando. Bueno, pero el Islam tiene tres vértices, Ujú. ¿vale? Están los chiitas, los sunitas y los... no sé cómo se llaman ahora, pero chiitas, sunitas y maronitas, me parece que son. Ujú. Lo Son buscaremos. tres, lo buscaremos, pero bueno, ahora no me acuerdo de todo, pero está ahí. Entonces ahí son tres y es una religión muy dada a una parte sola. Entonces ellos pueden coger las armas y matar. Ujú. Pueden tener 30 mujeres, o 40, o 100, o 200. Si las pueden mantener, pero ellos hacen leyes que la mujer se mantiene sola. Y ellos van, le hacen un niño y ale, y arréglate, Y se acabó, ¿no? y ya está. Lo que yo me refería, porque esto también sería para hablar largo y tendido este tema, ¿no? No, no, es que todo esto es largo y tendido, es muy largo y tendido. Ujú. Porque, por ejemplo, lo que yo me refería de este mandamiento de no matarás es, por ejemplo, todos estos casos que no salen demasiado, por no decir nada, en medios de comunicación, pero que a manos de musulmanes o, digamos, ¿no? Están pereciendo, están muriendo muchísimos cristianos, especialmente en África. Bueno, estás muriendo precisamente porque la otra mayoría es mucho más mayoría y entonces está de acuerdo con lo que está realizando, no está de acuerdo con lo que está haciendo el cristiano. Si lo analizara, lo vería que lo estaba haciendo, pero uno lo analiza, pues no lo Ujú, ve. ujú. No es de demasiado sentido común que alguien que cree en Dios, Sí, como los musulmanes dicen que creen en Dios, no es demasiado de sentido común que estén a favor de arrebatarle la vida a otra claro, persona y porque maten, no profese su fe. claro, y maten a otro. Es que no es factible. Ujú. Bueno, esto es otro dato que nos hace desconfiar sobre esta religión, sobre todo para aquellos que no creen en Dios o no creen en la fe. No todo el mundo que habla de Dios Cree en Dios. cree en Dios o profesa realmente. Ya no hablamos de doctrinas de fe, sino de sentido común. Simplemente de sentido común. Alguien me preguntaba, esto es un pequeño inciso, un pequeño paréntesis, pero hace algunos años un amigo me preguntaba, no sé si estará viendo el vídeo, David, me preguntaba sobre cómo entendía yo la religión. Y yo le dije que no entendía ninguna religión sin sentido común. Y si analizas un poquito las diferentes religiones que hay o que se profesan en el mundo, la única que no se contradice y que todas las cosas que predica tienen sentido común es la cristiana y católica. Las demás tienen contradicciones y una contradicción ya no es de sentido común. No, de nada. Vale, y esto creo que es algo a tener en cuenta a la hora de las personas,
por ejemplo, muchas estamos viendo que se convierten al Islam, ¿no? O a otras religiones que yo creo que deberían analizar si realmente tienen o no sentido común, Claro, antes que claro, nada. lo tendrían que analizar, sí. Bueno, vamos a por el sexto. No cometerás actos impuros. Bueno, no cometerás actos impuros quiere decir que tú no desearás aquello que no es tuyo. Bueno, En cuanto tú desees lo que no es tuyo, que es tuyo, ya estás profanando el pecado. bueno, aquí en actos impuros yo me reía, era una risa un poco picarona, porque todos pecamos. Todos Bueno, pecamos pecamos, claro, de porque pensamientos, estamos sobre en todo. una... Pero bueno, luego tienes la parte que es la corrección del pecado y no acumularlos Ujú. Vale. y no irlos soltando. Los actos impuros, digamos que serían todos los relacionados con la castidad, ¿no? Podríamos decir. Bueno, no solo es la castidad, es yo que sé, por ejemplo, pues desear el bien del otro, desear la mujer, desear la hija, desear el hijo, desear cualquier Ujú. cosa que tenga. Es Muy bien. decir, no lo puedes desear, Ujú. no lo puedes desear. Correcto. Vamos a por el siguiente, el séptimo. No robarás. No robarás. Bueno, es claro, te dice, no robarás ni desearás cosas alternas y iguales a las tuyas. No lo desearás, no lo robarás No y robarás. no lo quitarás. Bueno, aquí quizás estaría bien hacer una distinción entre esta ley de Dios, este mandamiento de Dios, y sobre las leyes que tenemos en la tierra. Claro, Porque hoy en día, por ejemplo, no robarás desde un lápiz o desde una pequeña cosa, nada, no robarás nada. por banal que sea, hasta grandes cosas, ¿no? que se pueden robar. Pero hoy en día tenemos unas leyes en la tierra que permiten robar impunemente y las personas que roban, por ejemplo, todo el mundo ha visto vídeos de carteristas en el metro de Barcelona especialmente, o en el metro de Madrid, y cómo roban impunemente por la calle incluso, y no les pasa nada. Entran por una puerta de la comisaría, salen por la otra, y es un bucle, entran, salen, no les pasa nada. Bueno, si el que se ha hecho juez hace eso, pues ya sabrá lo que le toque. Si el que es juez y lo castiga y lo revierte, o sea, lo hace pagar la ley, Ujú, pues eso se lleva un castigo. ujú. Entonces, ¿a dónde estamos? Bueno, estamos en ¿Qué lo hacemos? que diríamos la ciudad sin ley, ¿no? ¿Qué hacemos? Entonces, eso es una ciudad de, bueno, pues que cada uno haga lo que quiera. Ujú. Eso es así, no hay otra cosa. Bueno, de hecho, a veces sí, eso también nos daría, ¿no? Para hablar largo y tendido sobre este tema, pero de realmente, si toda la delincuencia que hay, tendríamos que encarcelar a todos los delincuentes, nos faltan cárceles. Entonces, yo creo que es un problema más trascendental que eso, que meter en la cárcel a un delincuente, sino en la falta de disciplina y en la falta de rigidez en la normativa. O Claro. sea, hoy en día hay normativas muy laxas que, bueno, que nos han llevado a la situación que estamos hoy en España. Pero bueno, y en el mundo, ¿eh? No solamente en España, en el mundo entero también. La delincuencia no está focalizada solamente en España, pero sí que España es uno de los puntos donde más delincuencia, más mafias y más corrupción hay en todos los sentidos y los niveles. Pero bueno, esto lo hablaremos también en otra ocasión y en otra sección, que iremos abriendo diferentes secciones en este canal, no solamente esta, sino otras secciones para hablar temas como estos. ¿Vale? Pues bueno, vamos a por el octavo, ya que se acabamos. No darás falso testimonio ni mentirás. Claro, si tú has robado
o tú has hecho algún crimen y no lo dices, lo estás ocultando. Pero bueno, habrá momentos que no sabrán cómo lo has hecho, ¿no? O puedes saber de alguien que ha robado Y no decirlo. y no decirlo. Entonces también eso es un pecado, doble pecado. Estrictamente, por si alguien es un poco abogado del diablo, como se suele decir, es, bueno, si nadie le pregunta, no miente porque no lo dice, porque nadie le ha preguntado, pero eres cómplice, estás ocultando, ¿no? Bueno, Un delito, ¿no? estás ocultando un delito que has hecho. Y O entonces, otra persona lo ha hecho, claro, y tú lo sabes y no y lo tú lo dices. sabes y no lo dices. Exactamente. Bueno, Vamos al noveno. no dar falso testimonio, que es no mentir, ¿no? O decir las cosas de una manera que no son, Claro, que es otra manera de mentir. esta manera de mentir. El noveno. El noveno. Vamos allá. No consentirás pensamientos ni deseos impuros. Este va muy relacionado con el que comentábamos con el sexto, que es no cometerás actos impuros, y aquí es ni siquiera pensarlos. Claro, ni siquiera pensarlos, porque una vez que los pienses lo estás adoptando. Es como si lo hicieses, Sí, podríamos decir. igual, peor todavía. Peor. Sí, Pensarlo y no hacerlo, Sí. es peor. sí. Bueno, quizá porque a veces haces las cosas sin pensar y bueno, ya las has hecho, pero no te habías parado a pensar. Bueno, pero las has hecho. Y eso es un acto real. Lo que pasa es que a veces a todos nos ha pasado que te vienen a la mente pensamientos sin tú querer pensar en una determinada cuestión, pero te vienen pensamientos y muchas veces son incontrolables, ¿no? No sabes lo que vas a pensar en cada momento. Claro, no sabes lo que vas a pensar porque tú tienes dos partes, tienes una dualidad. Pero esa dualidad está hecha de dos partes. Entonces tienes el mal y el bien contigo. Y el mal siempre te apoya al mal. Digamos que nos podríamos partir por la mitad Sí. y tenemos Una mitad que es el Dios bien y otra mitad que es el mal. que es el mal. Sí. Va implícito en nosotros. Va implícito, sí. Vale. Pero va implícito porque de la misma manera que existe Dios, existe el demonio también. Y de la misma manera que debemos inspirarnos por Dios, Sí, también el demonio nos inspira o nos pone esos pensamientos impuros, claro. digamos, ¿no? Evidentemente, desde que puso la muerte, desde Adán y Eva, eso ya viene. Bueno, interesante, ¿eh? Como veis, podríamos estar profundizando un poquito más sobre todos estos temas, pero quizás es bueno que cada uno de nosotros hagamos ese ejercicio de reflexión, de intentar pensar, intentar buscar información sobre esto, sobre todos estos mandamientos, que vamos a por el último, ¿vale? Pero ya que me ha venido, pues bueno, quería decir esto. Sería bueno que cada uno de nosotros hiciésemos ese ejercicio de analizar, de pensar sobre estas cosas y sobre todo hacernos preguntas sobre estos temas. Claro. Porque cuando nos preguntamos cosas a nosotros mismos es cuando empezamos a ejercer nuestra mente, a pensar y a inspirarnos en qué es lo mejor, qué es lo peor, qué es bueno, qué es malo, qué debemos o qué podemos hacer o qué no. Claro. Es parte de inspiración, así que es muy bueno analizar y sobre todo hacerse preguntas. Claro. El último, el 10º, no codiciarás los bienes ajenos. Bueno, es prácticamente lo mismo, pero es decir, si yo tengo esto, yo lo quiero, pues tú lo tienes. Pero sin haber analizado ni practicado el por qué tú lo tienes y yo no. Esto... Sino simplemente yo lo quiero. Pensar sobre esto es muy importante. Claro. Es importante. Sí. Porque si ponemos otro ejemplo, muchas veces, pues bueno, vamos por la calle, ¿no? Por una gran ciudad, sobre todo se suelen ver, o ahora en verano en la costa, aquí en España, Marbella o otros sitios de la costa. Da igual, en la costa, da igual. Un día que vas a la playa tú con tu... Vamos a hacer propaganda ahora de marcas de vehículos, ¿vale? Con tu Seat Ibiza, un utilitario normal y corriente, de 15 años, sin etiqueta. Y vas a la playa con tu sombrero, tu bañador, tu toalla y, ostras, te cruzas con un Ferrari. Un pedazo de coche que vale, pues a lo mejor medio millón de euros.
y dices, yo quiero ese coche. Estás codiciando un bien de otro. Claro, Pero es muy importante lo que has dicho porque no nos hemos planteado qué hacer para conseguirlo. claro, Y hacerlo legal. O claro. sea, simplemente codiciamos ese bien. Uy, yo quiero ese coche, quiero tener una gran casa, ¿no? Como aquel. Pero lo codiciamos, pero muchas veces no estamos dispuestos a hacer lo que esa persona ha hecho. Porque muchas veces tenemos Una una, debilidad. y tenemos una falsa visión o una visión equivocada de las personas que manejan mucho dinero, que son ricas, porque hoy en día tenemos ejemplos clarísimos, por ejemplo, en política o en empresas corruptas, o más bien dirigentes de esas empresas, no las empresas, ¿no? Al final la empresa es un ente que lo forman personas, como cualquier otra, como cualquier otro ente Otra entidad, jurídico. sí, Pero esas personas corruptas, ¿vale? Que lo que hacen es adueñarse del dinero de otros, sobre todo de los que pagan impuestos. Y claro, estas personas han obtenido grandes casas, grandes coches y grandes propiedades, pero a base de robar por la corrupción, ¿no? Y en España tenemos cantidad de casos que en los últimos tiempos estamos viendo, sobre todo con el gobierno actual que tenemos. Pero claro, hay personas que desde cero y sin engañar a nadie, poco a poco han ido labrándose su futuro, su riqueza, su bienestar personal sí, sí. y han sido capaces de llegar a comprarse un gran coche y tener dinero sin haberle hecho daño a nadie. No, Y no solemos analizar este tipo de no, cuestiones. Es no. decir, Lo envidiamos. lo envidiamos, volvemos al mandamiento, no codiciarás los bienes ajenos. Lo envidiamos, pero muchas veces no estamos dispuestos a pasar por donde esa persona ha pasado. Claro, En muchas ocasiones, personas que han trabajado 16, 18 horas diarias, que han dormido poco, que han estudiado mucho. Y claro, muchas personas, pues oye, nos gusta ir después de trabajar a tomar la cervecita, pero esa persona que tiene el Ferrari no se ha ido a tomar la cervecita. Esa persona muchas veces ha ido a estudiar, a trabajar, a aprender y a poner en práctica todas esas cuestiones. sí, Muy bien. Así que tenemos muchos deberes para hacer. muchas. Muchos deberes para hacer. Bueno, yo creo que por hoy teníamos aquí preparados los mandamientos de la Iglesia Católica. ¿Los decimos muy brevemente o los dejamos para otro día? Yo creo que deberíamos dejarlos para otro día. Pues muy bien. Pues nada. Amigos, hoy hemos analizado un poquito y comentado los 10 mandamientos, que son por los que deberíamos ya no solamente los cristianos y los No, católicos, no, es que teníamos que ser todo el mundo. todo el mundo. De hecho, estos mandamientos, si nos fijamos, yo me había preparado aquí, lo que Porque pasa que... si me permite, Sí, no claro. hay nada que desvirtúe a nadie. No desvirtúe a nadie. A todo el mundo lo centra. De hecho, yo me había preparado aquí un listado con valores que profesa la fe cristiana y que se ven reflejados en estos En los mandamientos de la mandamientos. Iglesia. Los voy a enumerar y los comentamos en otro momento. Pero, por ejemplo, valores que profesa la fe cristiana. Algunos de ellos. El amor, El amor, la fe, la fe, la esperanza, la esperanza, la caridad, la caridad, la justicia, la justicia, humildad, humildad, paciencia, paciencia, compasión, compasión. la verdad. No mentirás, la No verdad, mentirás. muy importante, ¿vale? Pues luego hay otros valores que esto yo lo comentaba con una persona un día que le decía, es que en esta sociedad hemos perdido los valores que durante tanto tiempo en Europa y en España sobre todo se han construido que se basan en la fe cristiana. Ya no hablo de la fe, no hablo de la religión, hablo de los valores que se profesan, que durante tanto tiempo han estado presentes en la sociedad y que nos ha hecho construir una sociedad próspera como hemos tenido hasta hace pocas décadas. Y tenemos entre estos valores, pues, otros como la educación, el respeto, guardar las buenas formas, los buenos modales. Esto lo voy a añadir yo, un código de vestimenta adecuado para cada ocasión,
¿vale? Sí, La gratitud, disciplina, solidaridad, responsabilidad, bondad, perdón. Podríamos hablar de muchos más. Pero todos estos valores son los que siempre ha profesado la fe cristiana, los que han hecho de nuestra España y de nuestra Europa una sociedad próspera y respetable, que hoy en día no lo son, y que hoy en día se han perdido estos sí, valores. ya se han perdido. Otro día comentaremos sobre este tema, pero para dar una pincelada, ¿dónde deberían, cuál es la cuna, dónde deberían profesarse, lo siento, no me sale, Procesarse. estos valores? ¿Cuál es la cuna de estos valores? ¿Dónde deberían enseñarse estos valores realmente? Bueno, es que no sé, están ahí, no se tienen que enseñar. Una vez que tú los has aprendido, no los puedes defraudar de ti. Porque en el momento que los defraudes, estás defraudándote a ti mismo y estás haciendo cosas que no son y ya no. Entonces, el hombre lo que trata es de deteriorar y deteriorar y deteriorar. Y Dios no. Dios lo que quiere es que tú seas así siempre. Claro, y el hombre pues no está hecho para eso, está hecho para otra cosa. Pues muy bien, amigos, nos hemos alargado un poquito más de lo previsto hoy, así que nos vemos la próxima ocasión, si Dios quiere el fin de semana, y miraremos a ver si en breve podemos empezar a introducir nuevas secciones en este canal y hablar de otros temas. Así que pues nada, nos despedimos. Hasta otra. Pues nada, hasta muy pronto, amigos, y nada, nos vemos a la próxima con más pensamientos, más reflexiones y sobre todo más inspiración. Sí, más inspiración. Que es lo que necesitamos realmente. Exactamente. Hasta la próxima. Hasta la próxima. Chao.